Centros de Educación Básica Alternativa de la región Arequipa. Hoy día vamos a iniciar el curso de actualización 2021 con el módulo referido a enfoque y tutoría en la EVA, es el módulo 1, que a su vez va a tener dos componentes. Uno dedicado básicamente a analizar la educación de personas jóvenes y adultas, conocidas como EDJA, y el otro tema es la tutoría en la EVA. Muy bien. ¿Cuáles son los grandes problemas educativos? ¿En qué consisten las grandes problemáticas, los grandes dolores de cabeza que tiene la educación en el país? Hay algunos que sostienen que podrían ser 4 grandes problemas. Problemas referidos a los métodos de enseñanza, estrategias, los recursos, las tecnologías, todo un problema con los métodos. Otro gran problema podría ser los contenidos, el currículo, qué enseñar, la cantidad de aprendizajes que sean significativos, el aprende en casa, los materiales que van a trabajar, etc. Otro gran problema son los sujetos a los que nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación básica alternativa o de educación de personas jóvenes y adultos. ¿Qué tipo de sujetos son? ¿Qué características tiene? Y otro gran problema es el contexto en el que se está dando toda esta educación. Muy bien, vamos a abordar en el módulo 1 básicamente el problema del sujeto y el problema del contexto. Y lo vamos a hacer desde una mirada de la educación de personas jóvenes y adultos, de la EDJA. ¿Qué cosa es la EDJA? La educación se da a lo largo de la vida. Si quisiéramos resumir con una palabra, ¿qué representa, por ejemplo, la niñez? Diremos que seguramente la niñez representa básicamente el juego, la inocencia, la tranquilidad, el amor, etc. Si quisiéramos identificar con una palabra la adolescencia, seguramente diremos que se refiere a el descubrimiento, la rebeldía, el crecimiento acelerado, el amor, etc. De igual forma con la juventud y la adultez. Sin embargo, estas palabras que fijamos como imágenes de cada una de las etapas, cuando hablamos de jóvenes y adultos, pareciera que nos estamos refiriendo a una etapa de la vida nada más. Por eso que cuando hablamos de educación de personas jóvenes y adultas, vamos a tomar como base este libro de la Asociación Educativa Tarea, que titula Por el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas de la EVA 2021 hacia la EDJA 2036. En este material se nos aclara que hay 3 versiones acerca de la EDJA. Uno, básicamente basado en la edad. El criterio es básicamente cuántos años tienes, entonces estás en la EDJA. En cambio, si eres adolescente, no estás en la EDJA. Es un criterio muy limitado porque parte básicamente de asuntos biológicos, porque la edad puede ser psicológica, puede ser social, puede ser edad laboral, ¿no? Hay varios tipos de edad. El criterio de edad para fijar o marcar la EDJA es muy simple, muy elemental, y a eso no nos referimos con la EDJA. En segunda visión, en segunda perspectiva, es teniendo en cuenta las necesidades educativas de los adultos. Vale decir, ¿qué necesita un adulto o un joven en su vida? Y ahí hablamos de la educación técnica, o hablamos incluso de los métodos para trabajar con adultos, ¿no? La famosa andragogía. Esta versión, si bien recoge aspectos más interesantes, todavía no es un elemento clave para entender la EDJA. ¿Cómo habría que entender la EDJA? Básicamente como un derecho que tienen los jóvenes y adultos para formarse a lo largo, ancho y grueso y complejo de toda la vida. Por eso que la EDJA tiene reuniones mundiales. Hace poco ha habido la reunión del año 97 de la Conferencia Internacional de la Educación de Adultos, en la que se marcaba qué es la educación de adultos, ¿no es cierto? Y se hablaba que son un conjunto de procesos, sean formales o no formales, mediante la cual los adultos enriquecen sus aprendizajes, mejoran sus competencias técnicas, profesionales, etc., pero que al mismo tiempo benefician a la sociedad. ¿De acuerdo? El concepto de adulto varía de cultura en cultura. Ustedes saben que hay tiempos, plazos, ¿no? Épocas en las que se pensaba que la vida de la adultez ya era una etapa última en el desarrollo humano, de modo que a los 40, 50 uno ya estaba de salida en la vida. Sin embargo, a través de toda la tecnología, hoy por hoy se valora la adultez, incluso ha aumentado la esperanza de vida,
a los 80, incluso más años, encontramos a hombres y mujeres con esa edad, pero bastante lúcidos y en mucha capacidad de aprender. Entonces, ¿qué es la educación de adultos? ¿Es la EDGE igual que educación de adultos? Ahí viene una gran discusión. En primer lugar, diremos que la EDGA, la educación de personas jóvenes y adultas, la entendemos como un derecho. ¿Listo? No tanto por la edad, sino por atender a un grueso número de ciudadanos y ciudadanas que pueden acceder a la educación formal para terminar su educación efectivamente primaria o secundaria, la educación básica, y en algunos casos incluso permitirles que se puedan alfabetizar, leer y escribir, acceder al mundo de la literatura, del conocimiento. Eso se da en el plano formal. Pero hay otro campo, otro pilar, otra columna grande, es la educación no formal, en la que se atienden necesidades de jóvenes y adultos en contextos muy variados, como es la educación comunitaria, como es la educación técnico-productiva, como es la alfabetización, como es la educación básica alternativa y distintos programas dirigidos a formar a este tipo de personas que tienen todo el derecho a ser educadas. Pero la educación universitaria, por ejemplo, no es parte de la EDGA, no porque no sean jóvenes y adultos, porque no es la mirada de la edad lo que importa, sino el enfoque. ¿Qué se busca con la EDGA? Esa es una buena pregunta. Y ahí nos vamos a remitir a lo que ha pasado en el Perú. La educación de adultos en el Perú, conocida como EA, se inicia el siglo pasado, ¿no?, a través de todo el movimiento obrero, en la que distintos líderes, distintos sindicalizados requerían tener mayor preparación, mayor competencia y conocer qué estaba pasando en el mundo. De ahí que surgieran las universidades populares Manuel González Prada, de allí que surgieran personajes como José Carlos Mariate y otros, que dieran inicio a esta relación entre la ciencia, el conocimiento con el movimiento obrero popular. De ahí que también se hablara de la formación técnica de la población. Pero más adelante, en la época de los 70, surge este término llamado educación popular gracias al pensamiento de Paulo Freire, que, entre otras cosas, no entendía solamente la alfabetización como saber leer y escribir libros, sino leer y escribir la realidad. Es decir, la educación se estaba totalmente compenetrada con la sociedad, de modo de que se convertía en un proceso de liberación de la persona y liberación de la propia sociedad. Paulo Freire decía, nadie enseña nada a nadie, en el sentido que todos aprendimos unos de otros. De tal manera que la educación popular ponía énfasis en sectores campesinos, en sectores empobrecidos, sectores obreros, para permitirles acceder no solamente a un título o un cartón, sino liberarlos de su condición poco humana, ¿no es cierto?, de no poder acceder a la cultura, a la ciencia, a la tecnología de esos años. El año 2012 se crea la EVA, la Educación Básica Alternativa, a través de un libro que publicó José Rivero Arequipeño y otros estudiosos como Alejandro Kusanovich, en un libro titulado La Otra Educación, a través de las experiencias del PAEVA, con una cooperación española con el Ministerio de Educación peruano, que desarrollan cómo podría ser una educación no dirigida a niños adolescentes, sino a otro tipo de población que tiene demandas muy distintas de este sujeto educativo. De ahí que surgiera la PEBANA, surgiera la PEBAJA, que algunos conocemos, surgiera el SEBA, ya no nocturno, turno de noche, sino toda una modalidad educativa. Pero resulta que en los últimos tiempos, esta perspectiva mucho más extensiva, más grande, más amplia de la educación de personas jóvenes y adultas, se ha un poco focalizado en la educación básica y nos hemos olvidado que lo importante era la educación a lo largo, ancho y complejo de la vida, y nos hemos reducido a los SEBAs de una manera escolarizada. Por eso que los retos que tenemos en el 2021 es pasar de la EVA a la EDGA, es decir, de esa educación básica, formal, concentrada en niños, ya no hay PEBANA, bueno, en adolescentes y jóvenes que tienen la EVA, ir más allá y mirar lo que es la educación permanente, lo que es la educación formal y no formal, lo que es la educación de niños y jóvenes, pero también de adultos. Es decir, la EVA es una pequeña piecita dentro de un rompecabezas. Lo más grande es la EDGA, en la que están a nivel mundial con ese término refiriéndose a todo el servicio que presta
el sistema educativo, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, para formar y fortalecer capacidades en todas las personas, jóvenes y adultas, a lo largo de su vida. De tal modo que la EVA tiene una parte nada más de este gran movimiento de la EDGA en la que estamos comprometidos, incluso países que tienen ya no un Ministerio de Educación, sino tienen un Viceministerio de Educación de personas jóvenes y adultas con perspectivas transformadoras y con perspectivas de incrementar capacidades que permitan incluso que la educación, por ejemplo, reduzca la pobreza, que la educación reduzca los contagios en plena pandemia, que la educación disminuya los casos de violencia, que la educación permita disminuir niños mal formados, mal educados. La educación como un motor de desarrollo social, la educación como un factor de mayor democracia y de mayor justicia. Esa es la perspectiva que ha tenido la EVA cuando fue impulsada y creada en nuestro país y que ahora hay que recuperar. También no hay que olvidarnos que los sujetos de la EVA son, por ejemplo, personas que están en situación de analfabetismo. ¿Por qué son analfabetos? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Eso debe ser abordado también desde la EVA, pero todavía está muy limitado, ¿no? Si reparamos en las edades, encontramos que la mayor cantidad de analfabetos está de los 60 años hacia adelante, y después sigue de 15 años una población, ¿no?, muy adelante, muy vulnerable, que no ha alcanzado estos niveles de saber leer y escribir, transformarse como persona. ¿En qué lugares se concentran los analfabetos? Básicamente en la zona rural. ¿De qué origen cultural, étnico son? No son ni gay ni son de raza blanca, sino es de la selva, básicamente, Yagüi o Ayánica, ¿no? Entonces necesitamos que la alfabetización se dirija no solamente a las zonas urbanas, sino que abarque a distintas partes del país y atienda, por ejemplo, a mujeres, porque estamos viendo los porcentajes, 8,45% son mujeres, en cambio los varones es 3,7%, 0,7% de varones que no han llegado a la alfabetización. Otro gran sector que trabaja la EVA son personas con educación primaria incompleta o que no lo han terminado adecuadamente en tiempo adecuado. Por eso que se calcula que hay 4 millones de personas que no han terminado la primaria, ¿no? Y necesitamos alcanzarla a una población de 30 a 59 años, ¿no? Entonces, acá también vemos las estadísticas de cómo ha ido presentándose la situación de aprobación de primaria incompleta o completa, ¿no? Y de qué grados, de qué años se encuentra esta potencial demanda de la EVA. También encontramos en la EVA a estudiantes que no han terminado la educación secundaria, ¿no?, que son aproximadamente 2 millones de personas, cuyos rangos de edad va de 30 a más años, aproximadamente los 54, 59 años. La EVA también tiene que atenderlos. Seguramente en cada uno de nuestros EVAs atendemos diferentes tipos de sujetos, ¿no? Por ejemplo, personas privadas de libertad, por ejemplo, jóvenes que están en albergues o en algunos centros de formación, o personas, jóvenes adultos que están en servicio acuartelado o en situaciones muy diversas. Claro que sí, pero todos esos son sujetos que tienen particularidades muy distintas que nos deben permitir saltar de la EVA hacia la EDGA, caminar, transitar por ese camino que nos deje mirar solamente el espacio escolar y veamos lo educativo, que dejemos de ver solamente la mirada de escuela, currículo básico, y miremos que hay un mundo más grande en la que está metida nuestra educación básica alternativa. Un segundo tema que queremos abordar son los retos que tenemos en la plena pandemia de COVID-19 y qué podemos hacer. Necesitamos consolidar el mundo que está cambiando. Al parecer, el mundo no será el mismo de ahora en adelante. No solamente por el autocuidado, sino por el tema de las vacunas, pero al mismo tiempo se han agudizado las desigualdades, que ha puesto en riesgo el acceso a la educación, la continuidad educativa, porque en las zonas rurales y en las zonas selváticas y en algunos lugares de nuestro país, si es que no hay educación presencial, no van a la escuela. No funcionan los sistemas de internet, de celular, sino se necesita la presencia física del profesor, de la profesora. En consecuencia, la pandemia nos ha puesto
en la prioridad de exigir los derechos a la educación, la salud, al trabajo, ¿no? Que son retos que tenemos. Pero aquí, cuando hablamos de la ética y de la EVA, vemos que hay ciencias que contribuyen a mirar mejor cuál es la educación. Y no solamente la pedagogía, sino ciencias como la sociología, la psicología y la antropología. Gracias a la sociología, sabemos que hay la necesidad de la inclusión social, no la exclusión. Necesitamos que la EVA, nosotros los profesores, los directivos, podamos comprender que cuando un estudiante no accede al aula, no accede a la educación, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores? ¿Y qué consecuencias sociales trae ello? ¿Cuántos son los estudiantes que vemos que no terminan, no concluyen por distintas razones de carácter social, económico, que están metidos? De igual forma, de aspectos psicológicos, ¿no? Necesitamos crear ambientes agradables, fraternos, con lazos, con vínculos que nos permitan consolidar sus emociones, sus afectos, que sean acogidos de una manera adecuada en nuestro ser. Y las neurociencias, en este campo de la psicología, nos ha dicho de que no hay edad para aprender, que siempre se aprende. No es que un adulto no aprende, sí aprende, no es que un joven es un poco despistado, no. Todos estamos dotados de un sistema biológico, neurológico, que puede aprender. Gracias a las neurociencias también sabemos que el cerebro tiene plasticidad, es decir, no es que uno ya nace con un cerebro y ya no hay nada que hacer, sino que a lo largo se puede modificar, reestructurar la corteza cerebral y eso permite que el ser humano pueda desplegar sus capacidades tarde o temprano. No es que ya no tiene sentido y efectivamente tienen ritmos distintos, ¿no? Maneras distintas. Por ejemplo, nosotros trabajamos por imágenes. Nuestro cerebro trabaja por imágenes. Y es importante que en la educación de adultos, en la educación básica alternativa, en la educación de personas jóvenes y adultos, no perdamos este enfoque. No es tanto el texto o la palabra, son imágenes que son creadas con distintas maneras, ¿no? A través incluso de la palabra se pueden crear imágenes. Y la antropología también es otra de las ciencias que nos ha permitido entender las características culturales, las creencias detrás de nuestros estudiantes. ¿Para qué les sirve la educación? Ustedes compartirán conmigo que hay muchos jóvenes que van a los EVAs para socializar, para conversar, para tener amigos, ¿sí? No solamente para aprender o tener un cartón. Claro que hay los otros, pero también hay personas que van con el fin de tener un espacio, sentirse identificados con algo, tener identidad, tener un momento de poder conversar, relacionarse, vincularse con alguien desde su cultura, desde su música, desde su arte, desde su filosofía, de su cosmovisión. Entonces la EVA mira de una forma mucho más rica desde el aporte de estas ciencias. Pero también hay el aporte de la propia pedagogía, a través de una disciplina llamada la andrología, que estudia propiamente las diferencias que existen entre formar a niños y adolescentes, que depende básicamente de un profesor, que es el profesor el que regula, ¿no? Y el que evalúa los aprendizajes, pero en la educación de adultos hay un aprendizaje más autónomo, más autodirigido. El estudiante de una u otra forma es más responsable de su propio aprendizaje. De allí que veamos que nuestros EVAs, a veces más bien la hija lleva a la mamá al colegio, ¿no? Pero hay que valorar que la educación de personas jóvenes y adultas no parte de un estudiante que tiene poca o nula experiencia, sino tienen toda una historia de vida, han caminado en la vida, tienen saberes, tienen historia, porque han trabajado, han tenido hijos, han viajado, y esos conocimientos previos, esos saberes previos, esa riqueza cultural enriquece los procesos formativos y requerimos tener otra forma de trabajar con ellos. Si a un estudiante adulto no le damos razones sólidas, fuertes para aprender algo, no lo va a hacer, no tiene sentido que lo aprenda. Imponerles algo que no les es útil, no es relevante para su vida, para solucionar problemas de su vida, sencillamente no lo va a hacer como esperamos. También las motivaciones. Las motivaciones no necesariamente son a través de notas o puntos. Un adulto básicamente tiene una motivación intrínseca, es decir, ¿para qué me sirve eso que estoy aprendiendo? De allí que se hable de una diferencia entre educare, que es la educación de afuera hacia adentro,
y educere, que es la educación de adentro hacia afuera. Ambos son términos de la palabra educación, pero el concepto educere es el concepto más completo porque todos los estudiantes de SEBA, de las personas jóvenes adultas, están dotadas de capacidades para aprender. Lo que hay que hacer es sacar, no es tanto modelar, sino que hay que extraer lo que ya tiene formado. De allí que los procesos formativos en las personas jóvenes y adultas no sean de manera lineal, de manera recta, ascendente, sino sea oblicuo como el vuelo de una mariposa que va y viene, se posa, retrocede y avanza. De allí que, para ir terminando, necesitamos construir comunidades profesionales de aprendizaje, que los profesores directivos de SEBAS nos podamos mirar conjuntamente y articular esfuerzos. No que yo enseñe una asignatura, tú otra, y no tenemos por qué conversar, sino tenemos que formar grandes comunidades a través del trabajo colegiado, del liderazgo compartido, del liderazgo pedagógico, de la reflexión, de la crítica y la autocrítica, donde el triunfo de uno sea el triunfo de todos y el fracaso, el error de uno sea una oportunidad para aprender para todos, lo que uno llama la memoria transactiva. Lo que tú aprendes, yo también lo aprendo, porque incluso muchos han referido de que los grandes cambios en la educación no se producen a nivel macro, de las políticas a nivel macro del ministerio, de las cúpulas, de los altos funcionarios, de los altos cargos. Claro que influye, pero tampoco los grandes cambios se producen a nivel micro, en el aula, en ese espacio reducido que tenemos a través del WhatsApp, de alguna plataforma virtual o en el aula física que teníamos años o meses atrás, sino los grandes cambios se producen a nivel meso, a nivel intermedio, a nivel de la institución, cuando haya estos colegiados compartidos, donde haya verdaderas comunidades de aprendizaje. La EDGA requiere esto que decía Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas, adolescentes, jóvenes y adultos, que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.